Al cruzar las imponentes puertas, me encontré en un vasto desierto de figuras zarandeadas por el viento como trapos viejos que habían sido ya mancillados por la arena hace siglos. Aferré bien mi mano hacia la daga que me había dado el dios de la muerte y me había puesto bien la capa y las botas de serpiente a mi alrededor para sentirme cobijado de la imponente tormenta que estaba en este lugar. Sabía perfectamente dónde estaba. Estaba en el limbo, el primer círculo del infierno, el círculo de los no creyentes. Veía imponentes figuras que se habían negado de toda manera a creer en la fe de Cristo y estaban aquí condenados eternamente. A mi alrededor me di cuenta que había una pequeña aureola y me di cuenta que venía de mí. Alrededor mí había como un aro de luz, no parecido al aro de un ángel, sino más bien al aro de un santo, pero muy tenue. Me di cuenta que eso era mi fe. Bueno, no era muy grande, la verdad, pero más que nada era, y sentía que esa fe había crecido porque había conocido a mi ángel. No sabía por qué, pero sabía de todas las formas posibles que esa era la respuesta. En este lugar los pensamientos se hacían realidad de una manera un poco extraña. Los sentimientos se transformaban en actos. Ese acto de sentirse no creyente, porque el círculo del infierno me estaba influenciando, hacía que poco a poco, cada paso, hacía que mi luz se hiciese más tenue, haciendo que esa luz que se encendió en el momento de entrar en la boca del infierno se hiciese más tenue. Yo no iba a permitir que eso pasase, así que me di prisa en buscar la bajada al círculo. Me di cuenta que había una imponente figura a lo lejos. Ese era el que juzgaba las almas y miraba hacia dónde caía. Ese ser era el señor de este círculo. Ese ser era Minos, el que juzgaba enrollando a las personas uno a uno sobre sí mismos las veces que sean necesarias para descender a su círculo. Yo me acerqué poco a poco, lo que para mí fueron horas, vagando entre las personas que me miraban con un aire de odio. Muchos intentaban acercarse a mí, pero parecía que mi luz los cegaba, parecía que les quemaba la piel, y eso los enfurecía. Me miraban con envidia y recelo, y huían de lo que era Minos, pero parecía que Minos hacía que la arena que había en ese lugar cayese hacia él, como si fuese un embudo que todo terminase descendiendo hacia él. Había muchos que intentaban resistirse de él, intentando andar en el lado contrario, pero con un resultado fatídico, ya que poco a poco se acercaban a él, creyendo ellos que andaban en la dirección contraria a él, pero no era así. El rey era colosal, medía más de 10 metros y tenía una balanza detrás de él. Me miró con unos ojos dorados y con una corona que estaba ya desgastada por el viento. Antes podía haber dicho que era de bronce, ahora no lo sabía. El imponente rey no me quiso ni siquiera dirigir una palabra. Viendo mi tenue luz, simplemente hizo una tenue sonrisa y me señaló con uno de sus imponentes dedos una pequeña escalera que iba alrededor de este enorme foso, donde él tiraba las almas. Veía a gente que se resistía, veía imponentes líderes como Trajano de Roma, Sócrates, Platón o Aristóteles, estos tres últimos agarrados de la mano, intentando luchar contra la corriente que los arrastraba poco a poco hacia Minos. Poderosa era la fe, pensé, y también muy peligrosa. ¿Acaso yo habría sido uno de ellos si no hubiese encontrado a mi ángel? ¿Así habría acabado mi vida? Me perturbaron esas ideas tan extrañas, pero decidí quitarlas de mi mente. Mi mente era mi única arma de verdad confiable y tenía que mantenerla muy afilada. Al fin de cuentas, solo había pasado uno de los círculos. Me di cuenta que de alguna manera era como Virgilio, un mero observador por estos páramos, pero tenía que tener cuidado. Incluso un observador podía ser visto como una amenaza en los círculos inferiores. Aunque fuese Virgilio, sin un Dante, tenía que tener cuidado. Si antes había una tenue brisa que empujaba todo hacia la melancolía de la no creencia, aquí había los vientos de la pasión,
tempestuosos y llenos de malicia, igual que la gente que fue adúltera en el pasado. Estaba en el segundo círculo, el de la lujuria, cargado de grandes personajes históricos como Cleopatra, Aquiles, entre otros. Había conocidos míos que estaban ahí, entre estas imponentes y grandes figuras del pasado. Me di cuenta que cuanto más grande eres en vida, más grande eres en el infierno. Y creedme, no es nada bueno, ya que este viento cargado de pasión, con una pasión de dolor, los embestía y desgarraba sus pieles para luego recuperarse y sufrir esa melancólica muerte una y otra vez, puesto que algunos se golpeaban con piedras y morían, y volvían a la vida como si no hubiese pasado nada, gritando en un rictus de dolor. Viendo esto, me di cuenta que tener una gran alma, por haber hecho grandes actos y luego caer en la desgracia, no era nada bueno. Intenté escabullirme entre los cadáveres de estas imponentes figuras, usándolos de sombra. Algunos medían 3 metros, algunos 6, y otros eran tan grandes como yo. Me di cuenta que el tamaño de mi alma aquí no se tenía en cuenta, puesto que yo no pertenecía a este lugar, pero mi luz volvía a hacerse un poquito más tenue. Tenía que encontrar un lugar donde poder reavivar mi llama de la creencia. Ese era mi único escudo real que me protegía de todo el mal que habitaba en el infierno. Este círculo me hacía sentir sentimientos muy encontrados, ya que para mí el amor es una fuerza realmente poderosa, y no entendía cómo algo tan puro puede tergiversarse y hacerse algo tan corrupto e impío. Qué tan poderosa es la sensación de la carne y esa atracción que hace a todos perder la cabeza, ya que este círculo, a diferencia de los otros, estaba mucho más lleno. En esa tormenta, que también lo era mi mente, en esa tormenta que me hacía dudar de mis propios pensamientos del amor, encontré una cueva, pequeña, raquítica, y me escondí en ella. Y en ese momento, mi primer adversario ya vaticinó su llegada. Alastor, el demonio que terminó con la vida de mi maestro, apareció como una proyección infernal e impía ante mí, y esta vez sí que habló. Veo que has llegado aquí. Sabía que tarde o temprano lo harías. Pero ya es tarde. Tu maestro ha sido usado como ofrenda por mi parte para subir mi jerarquía en el infierno. Se lo he dado como regalo al mismo rey del infierno. Ahora está en las fauces de Satanás como si fuese un vulgar traidor. Después de tan acto noble de querer ayudarte, después de tales actos de heroísmo en su pasado, tales hazañas, ahora reducidas al polvo y mancilladas por tu culpa, por tu debilidad, porque por tu culpa se sacrificó. Pero no te preocupes, seguirás descendiendo y llegará un punto en el que llegarás a donde yo habito, en el círculo de la ira. Ahí terminaré por fin con tu existencia y volverás a encontrarte con tu maestro, aunque no de la manera que tú quieres. Esto me encolerizó e intenté atacar a la figura, que se desvaneció como una niebla en la oscuridad. Decidí seguir adentrándome en esa cueva y vi que a lo lejos se encontraba una luz, una descomunal caverna plagada de seres. Esos seres eran enormemente gordos, eran seres obesos hasta el punto de lo mórbido, que comían y comían sin parar. Algunos hasta les reventaban las tripas, saliendo la comida que habían ingerido hace pocos segundos. Sus cuerpos volvían a curarse y la gente, viendo que la comida volvía a estar en el suelo, volvían a ingerirla. Una comida que hace poco estaban en sus propios estómagos. Estaba ya en el tercer círculo, el círculo de la gula, y en medio de esa enorme caverna había un horroroso ser, con muchas cabezas y muchas bocas, que engullían a las personas una y otra vez, y volviendo a dejarlos caer como si fuesen excremento, para salir luego de nuevo a la vida
y volviendo a intentar devorar y volviendo a ser devorado. Un círculo lleno de asquerosa y repulsiva ansia de comer que solo tenía un único fin, la insaciable necesidad de llenarse con algo que nunca te llenaba. La comida ya dejó de ser comida hacía ya milenios o incluso siglos. Yo solo sentía un repulsivo sentimiento de asco e intenté adentrarme entre estas enormes y repulsivas bestias que me ignoraban y devoraban por el suelo como si fuesen puercos. No, los puercos son mucho más limpios que estos seres. Algunos medían, igual que en los círculos anteriores, el mismo tamaño que yo, y otros eran tan grandes como si fuesen de 8 metros. Aquí había un ser que había mencionado anteriormente. Era el señor de este círculo, Cerbero. Me di cuenta que la única forma de avanzar era siendo engullido por él. Había leído los textos y sabía que esa era la puerta para el cuarto círculo. Pero Cerbero no quiso devorarme. Me veía con repulsión y aversión. Era obvio. Mi luz era una protección que me protegía incluso de él. Ahora estaba atrapado. Sin embargo, tenía que avanzar. Y solo había una única solución. Tenía que enfrentarme a él. Cuando estaba distraído, con sus numerosas bocas y cabezas comiendo a los seres inmundos de abajo, le ataqué con mi daga a una de sus bocas pequeñas, y esa no dudó un solo segundo en devorarme, aunque en el momento de hacerlo me vomitó, como si su propio cuerpo se defendiese de mí. Solo había una solución, y esa solución era decapitar a una de las cabezas. Eso fue lo que hice, pero el propio cuerpo en ese momento se giró hacia mí e intentó atacarme. Yo terminé de decapitar a una de esas enormes y repulsivas bocas y entré por su tráquea. Sí, algo realmente desagradable, y me di prisa porque el ser estaba devorando de lo que antes era el cuello de su anterior cabeza, poco a poco acercándose a mí. Si no me llegaba a tragar, me destrozaría con esos poderosos dientes, pero fue tarde, ya que yo llegué a entrar en su cuerpo, y en ese momento una luz entre todas esas vísceras cargadas de ácido fue mi salvación. O eso fue lo que creí, ya que había emergido en el siguiente círculo, el círculo de la avaricia. Todo era una enorme rueda, donde dos bandos intentaban amasar y tirar hacia el otro lado para luego encontrarse. Esos se preguntaban el uno al otro por qué uno acaparaba y por qué el otro derrochaba, ya que poco a poco las monedas caían por ese círculo, por esa rueda hacia el vacío, y se recriminaban los unos a los otros e intentaban matarse con puñales de oro o plata y todas las gemas que existen en el mundo. Toda la avaricia estaba personificada en esos seres, en el cuarto círculo, en el círculo donde otros seres, demonios, los miraban desde las alturas y se reían de ellos, se mofaban de su patético e inservible sentimiento de querer acaparar y de querer derrochar. Todos estos grandes y pequeños hombres y mujeres estaban flacos, decrépitos, aun cuando tenían joyas en su cuerpo, coronas en sus cabezas. Muchos reyes ingleses, alemanes, franceses, italianos, españoles, de toda la Edad Media, de todos los países del mundo, estaban aquí porque la avaricia los había llevado aquí, en un funesto y sin sentido círculo sin parar de avaricia. Intenté hacer lo que hizo Virgilio. Intenté darles el discurso de que esto no los llevaba a ningún lado. Ellos me miraron durante poco tiempo, me ignoraron y siguieron peleándose entre sí. Y los demonios se rieron a carcajada limpia de mí, todos diciéndome que este no era mi círculo, que Alastor me esperaba abajo, que me iba a apagar. Y todos me llamaron Vela, porque mi luz se iba a apagar con un solo soplo. Se reían de mí, se mofaban de mi esfuerzo, diciendo que estaba condenado al fracaso. Yo los miraba con tristeza y les decía: ¿esto es todo lo que sabéis hacer? Sé que sois conscientes de que no me podéis tocar, porque entonces os enfrentaréis a la propia ira de vuestro hermano, y sois tan débiles que intentáis atacarme con palabras, porque vuestros actos terminarían en muerte, y sabéis bien que yo mismo os la puedo dar. Por eso sois solo cobardes que observan desde la lejanía. Los seres
viendo la repulsiva respuesta que les di, se callaron y siguieron observando a los seres del círculo para luego volver a reírse. Les había cerrado el pico, pero ¿de qué me serviría si no podía enfrentarme al Astor y vencer? Me di cuenta que en esa enorme rueda, en medio había una rueda de caracol que descendía una y otra vez. Ese lugar era el quinto círculo, un pantano lleno de gente que se estaba deshaciendo y haciendo una y otra vez, eternamente. En medio de ese pantano había una ciudad. Esa ciudad, mi instinto me dijo que era donde estaba Alastor, esperándome para enfrentarme en duelo singular, para así terminar con mi vida. Aquí es cuando ya los pecados tenían una forma tan abstracta que incluso la mente humana carecía de explicación, donde ya estaban los dos bandos, como si estuviesen custodiando una prisión compartida, viéndose con aversión unos a otros, hermanos. Unos ángeles con alas negras y rojas miraban a otros ángeles con alas blancas y rojas, unos con armadura negra y otros con armadura blanca. Uno de ellos me vio acercarme, puesto que había encontrado un barquero. Flegías era el que me llevaba. Flegías era un gran transporte, un gran y todopoderoso hijo de un dios. Era el hijo de Ares, condenado por su propia ira a ser el barquero de este condenado lugar. Él dijo que podía llevarme a ese lugar, a esa isla, a esa ciudad, con una sola condición. Tenía que rezar por él. Solamente eso. Le prometí que al salir de aquí eso mismo haría, que le pediría el perdón a Dios para su alma. Pero eso a él no le bastó y me dijo que cogiese mi puñal y me cortase la palma de la mano y luego le estrechase la mano. Un vínculo de sangre nos uniría y él no solamente acudiría a mi ayuda en la pelea contra Alastor, sino que yo tendría que hacerlo de esta manera al salir del infierno. De lo contrario, mi alma estaría atada a este círculo. Si yo rompía mi promesa, me pareció un juramento justo, la verdad, y acepté. Él se rió a dientes abiertos, a carcajada limpia, y me dijo: «Ahora estás atado a mí, igual que lo estuvo Alastor a tu maestro. Espero que mantengas tu promesa, hijo de los cielos, porque yo no olvido nunca un juramento». Él me llevó en su barco hacia la destartalada ciudad y al dejarme salió de la barca conmigo. En ese momento me di cuenta que dejó de ser un decrépito y pequeño hombre para volverse un imponente hombre de 2 metros. Era realmente musculoso y tenía una gran corona de laurel de bronce. Era el hijo de un dios, obviamente que este era su verdadero aspecto, y ahora tenía oportunidad de redimirse ante los ojos de los cielos. En la puerta había 2 ángeles, uno con armadura negra y otro con armadura blanca. No me hicieron ninguna pregunta y me dejaron pasar. Y en ese momento, en medio de una improvisada plaza, de unos adoquines de piedra negra como el propio granito, me esperaba Alastor, con sus 4 brazos, su máscara blanca y su satírica sonrisa.